La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Ya todos sabemos cómo terminó Hades versus el Don Juan. Ya es historia, vamos a lo épico. Nuestra valquiria principal, en vez de estar feliz, está escabriada. Tiene un carácter de fuego, correcto. En fin, ella sale de una en búsqueda del siguiente humano que va a partir madres como se debe. Y aquí un dato importante. Geir dijo que ella creía que ganaría Hades. Ahí tienen la clave. Ella es la muerte asegurada a quien apoya. Vamos Geir, haz lo tuyo. Di que Belze va a ganar. Nuestra valquiria, con su buen carácter, llega a una bóveda de alta seguridad que escanea su retina, ya que adentro hay una obra de arte invaluable, la verdadera representación de la palabra epicidad absoluta. ¿Pero quién es?, pregunta Geir. Brunilda le dice que en la historia de la humanidad existió un hombre con bigote que era el único mago que ha existido. Y para los que se preguntan sobre Rasputin y Nostradamus, ellos no eran magos. Uno era un profeta y el otro era un tres piernas. Entran al final de la habitación y encuentran a un montón de gente, al parecer durmiendo, un gran pizarrón que cubre casi todo el área de la habitación. Y miren eso, un hombre está en una silla mecánica neumática con una paloma mecánica, el papucho de los papuchos, el rey de la ciencia, Rey Lord Sir Nikola Papucho Tesla. Nuestra valquiria principal empieza a contarnos sobre él, su ciencia, sus inventos, de por qué es el científico favorito de Newton Raptor, de cómo inventó el motor asincrónico, de cómo fue el pionero y la base para la ingeniería de la creación y distribución de energía eléctrica, la energía inalámbrica, el control remoto, el generador eléctrico por corriente alterna y cientos de inventos más. También nos cuenta de su enigmática vida llena de misterios, en el que lo llamaban el científico loco, hoy en día el papu de papus de la ingeniería, el bigote del infinito. Brunilda dice que él hacía magia y Tesla le dice: oh, Milady, odio esa palabra, yo no hago magia, es ciencia pura. Y aquí vemos a Nikola Tesla, no más miren ese nivel de papucho, papá. Un momento, ¿dónde está el bigote supremo? El mostacho del infinito no está. Oh, gran mostacho, ¿cómo te extrañaré? El verdadero secreto de Tesla y su poder, el bigote. Ese bigote sí que me enciende. Ahora, vean su mano. Si la ven, simple papus es la representación básica de los tres vectores en el plano XYZ, o como lo llaman, la regla de la mano, y no es para el auto sabroso. Miren la imagen. Pero bueno, sigamos con la historia. Lord Tesla dice que los cálculos están terminados, pero que necesita muchos materiales. Y Brunilda le dice: vea, te la tengo, mi Lord Rey. Enviada y escogida por el mismo Newton Raptor. Y llega una tremenda waifu. Nombre: Gondul, la novena hermana de las mayores. Y ojo al dato, ella estaba mucho antes de que llegara nuestra valquiria principal, observando lo papucho que es Tesla. Oh my god, Tesla al ver a la valquiria de una empieza a analizarla profundamente reco. Y dice: Newton Raptor-san sí que tiene buen gusto, ya que esto es sublime. Y le hace una pregunta totalmente científica: señorita Gondul, ¿me permite por favor trabajar con tu cuerpo? Ya sabes, por la ciencia y por el sabroso. Y Gondul dice: por la ciencia, mi rey, de hacer el sabroso de una, mi amor. Puedes tomar mi cuerpo, no me opondré a ti. Estos dos se miran fijamente y una gran explosión eléctrica sucede. Puro amor a primera vista. Nadie vio lo que pasaba dentro de los rayos, pero yo sí lo vi. Y déjenme decirle que fue lo más sabroso y suculento que mis ojos han visto en el multiverso. Ah, esto sí es un verdadero Love and Thunder. No es el de Thor, qué épico. La energía resultante es tan grande que el rayo creo que dañó el techo del búnker donde estaban. Entre los asistentes que se llenaban de polvo estaba Albert Einstein, Galileo Galilei, estaba Maria Curie y a su lado echándole un buen ojo Newton. ¡Qué pinta tengo! Parezco un yoyo bien mamadísimo. Ah, sí, ¿verdad? Y estaba Thomas, no dejes tu patente mal parqueada, Edison. Ya saben, viendo si esta patente la puede registrar a su nombre. El resultado final de esta emocionante unión eléctrica y suculenta, no más miren eso, pero Dios mío, Dios, qué épicamente épico. ¡No me vengo!
Óigame, Tesla, sí que te aprovechaste de la Valquiria que te envié, ¿eh? Una armadura como la de Iron Man con reactores en todas partes en forma de bobinas. Oh, pero qué épico, y está en extremo, mamadísimo. Cómo me llena de orgullo mi Lord Rey Tesla. Primero le dio bien duro a la Valquiria como un verdadero macho, enamorándola, y luego mira, pero qué épico. Y Tesla dice, no se preocupen mis amigos, estoy listo para partirle la cara con ganas a todos los dioses. Hagan fila, perros. Pero ¿quién será la víctima de este super rey sin el bigote? Ah, sí, el men que pasa con las moscas pegadas, el demonio de la maldad que ya está condenado al infierno. El perdedor Belzebú. ¡Qué sueño da! Sí, ese que tiene el bastón de Hades. ¡Qué insulto al papucho de Hades! Pero ¿quién es este morro que parece emo? Pues te cuento que Belze es temido por una cosa. Está maldecido por el mismo Satanás. ¿Pero qué pasó? Pues vamos atrás en el tiempo. Belzebú tenía una pinta así bien a lo Conde Drácula combinado con un emo. Todos le temían, como les dije, menos 3 demonios: Samael, Lucifer y Azael. Pero ¿cómo así que Lucifer y Satanás no son los mismos? Pero ellos son la misma persona. Ah, estos autores. Bueno, no importa. La cuestión es que al parecer estos 4 demonios son bien compas y se quieren ir de farra. Y mientras se divertían, poco a poco Belze se da cuenta de que él los aprecia, los quiere, y pasa algo. Cierra los ojos en un espabilón y al abrirlo todos estaban acabados por sus propias manos. ¿Qué rayo está pasando? Ah, sí, es verdad, la maldición de Satán. Y este aprecia a alguien, es destruido de una por él mismo, ya que Belzebú entra en un estado sin control. Después de eso decidió buscar todo lo relacionado con esta maldición y buscar los métodos para deshacerse de eso por cualquier forma. Todos le temían, excepto una waifu, Lilith, una demonio que si miramos bien es Hades versión waifu. Esta le dice que quiere averiguar si ese perro de abajo muerde y que lo ayudará porque se quiere vengar, porque ella estimaba a lo que Belze acabó en estado demoníaco, y trabaja muy duro hasta que un día esta lo abraza porque él tuvo una pesadilla y este se da cuenta que él la ama. Pero error, don Moscas, porque se activó su maldición y acaba con la waifu atravesándola por completo, y esta en su lecho de muerte hace que Belze vea la verdad. En realidad no existe una maldición. Satán no es otro personaje, es él mismo. Él es la abominación de la oscuridad, la podredumbre. Y Lilith le dice que no hay problema y le pasa un poco de su energía para que siempre viva con él. Y así Belze acepta su cochina oscuridad. Pero pasemos a la arena, dejemos de hablar de ese demonio. Recuerden que nosotros caemos en el Doom Slayer. La arena tiene un diseño de hexágono y de un lado la oscuridad total, la podredumbre, el que dañó los sueños y fue el causante de la atrocidad al pobre de Cero Fortuna. Recuerden, él acabó con Cero Fortuna, el lleno de moscas con el bastón de Hades, Belzebú. Pero no importa, porque del otro lado, oh no, ¿qué estoy escuchando? Empezó a sonar una canción de AC/DC. Oh, pero qué épico. Un momento, ahora se está escuchando un metal bien poderoso de Doom Eternal. Dios mío, pero qué épico, con una entrada como si fuera un Eva de Evangelion combinado con Iron Man, el hombre que iluminó el mundo, el ingeniero mecánico, eléctrico, físico, filántropo, super papucho, con un gran salto entrando a la arena diciendo: no le reces al de arriba, perro, porque soy yo, el hombre de la verdadera luz, la energía, la ciencia, el gran rey Sir Lord Nikola Papucho Tesla. ¡No me vengo! Oh, pero Dios mío, qué ultra mega hiper infinito super saiyajin multiversal épico. Frente a frente, el hombre de la luz versus el Moscas de la oscuridad, el hombre de la ciencia de las estrellas versus la ausencia de la luz, la maldad, la destrucción, lo que huele feo, qué épico. Y empieza el combate. Tesla empieza a moverse a alta velocidad, analizando a su contrincante y diciendo que los libros no describía a este ser como él lo está viendo en vivo y en directo. El Mosca le dice: mira tú, humano, serás destruido como toda la humanidad. Pero aquí el gran Sir Lord Tesla muestra su humildad y mente brillante. Le dice a todos que la creación como la invención humana, además del impulso de crear, ni los mismos dioses lo pueden destruir o detener. Oh Dios mío, pero qué ultra caballero. Y en las gradas todos están increíblemente eufóricos. Todos los hombres dicen: Dios mío, pero qué ultra mega macho épicamente épico, qué papucho, qué armadura. Todas las mujeres, incluyendo a las diosas, diciendo: uy papi Tesla, hazme 10 hijos ya mismo. Y Afrodita ya le echó el ojo. Belze, al escuchar esas palabras, decide atacar porque se sintió insultado con su técnica al parecer invisible, como él acabó con Adamas. Y oh no, cuidado mi Lord Tesla,
Tesla. No se preocupe, el papucho del infinito lo logró esquivar. Tesla quedó algo confundido ya que su enemigo no se movió en el ataque, pero Tesla se dio cuenta que no era un poder o ataque psíquico mágico, era ciencia lo que usó. Ese Tesla es lo máximo, vamos mi amigo. Las gradas estaban todos perdidos ya que el ataque fue totalmente invisible. El Mosca no se movió y Galileo Galilei trataba de entender qué pasaba. Él dice que toda acción tiene una reacción y dice que eso fue algo físico, por lo que realizó un daño en el suelo y que no se debía creer en los ojos, pero a pesar de esas palabras Galileo no logra decir qué es en realidad y aparece el sapiencio. Tomás, dame tu patente, Edison, diciendo la palabra clave: vibraciones. Y el pobre Galileo se sintió incómodo, pero ojo al dato, recuerden que Galileo Galilei es de hace más de 400 años y en aquel entonces el estudio fue sobre la medición de frecuencia a través de péndulos, por lo que se le dio más difícil entender el movimiento de Belse. Pero eso sí, qué buen diseño tiene Galileo con esa barba, qué macho, qué épico. Sigamos con la cuestión, es que todos en la arena entendieron cómo funcionaba el ataque al final, menos uno. El poderoso dios de la inutilidad, Ares, que no sabe ni cómo es que camina. Hermes pues le explica otra vez que en la arena el Moscas ataca lanzando con un corte vibracional, pero el rey papucho Tesla esquiva y solo recibe un daño a su armadura. El ataque de Belse tiene como nombre Aleteo del Diablo. Esos nombres a lo bien. Mejor diga el hoyito del diablo. Me retracto. Tesla en la arena intenta comprender mejor la naturaleza del ataque que cortó su armadura y dice que el Mosca usa el principio de cortador ultrasónico. Si te pregunta qué es eso, pues te cuento que sí existe. En ingeniería lo conocemos como mecanizado ultrasónico. Tesla le dice a verse así todo bien relajado que si lo alcanzaba de lleno se acababa la pelea de una, ya que sería cortado por la mitad. En la grada nuestra Valquiria, también confiada, dice que Tesla es todo un macho rompeóvulos 5000 que tiene la capacidad de superar ese poder. Tesla en la arena decide atacar de una diciendo: bueno, venga para acá, mocoso llorón, que tu dentista te espera después de esto. Lanza un truabacazo y el Belse sintió que se quedaría sin dientes. Él esquivó el ataque de una. Tesla lanza múltiples ataques que Belse esquiva apresuradamente y después de muchos ataques así bien eléctricos, Tesla por fin conecta un truabacazo en la cara directo al Moscas. Pero, el Moscas usa la técnica defensiva y ofensiva Puertas del Infierno, que es de vibraciones. Así es, el Mosca le gusta los vibradores. Habló del bastón. El Mosca ataca lanzando un golpe especial y Tesla contraataca de una chocando sus poderosas armas. Pero qué épico. Pero Belse de una subió todo al poder superando a Tesla y le dio un gran golpe que este recibió de lleno. Tesla fue herido en uno de sus brazos y en su rostro, que tiene sangre. Puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Ojo al dato, el bastón de Hades es una de las claves, ya que este sirve como conducto del poder de Belse, amplificando las ondas en una misma dirección. Así que nuestra Valquiria sabrosa nos explica que la técnica con el bastón es tanto ofensiva como defensiva, según el movimiento de las manos, la derecha ofensiva y la izquierda defensiva. Pero, Tesla es tremendo ultra macho, porque se puso contento ya que cada ataque entiende más el poder de su enemigo y el Mosca todo arrogante diciendo que él no podrá matarlo ni nadie. Tesla se ríe y le dice algo muy cierto: el presente es tuyo por ahora, arrogante cocolizo, pero el futuro es mío y de la testo. Pero qué épico. Tesla empieza a cargar su energía y dice: ahora te mostraré el verdadero poder de la ciencia y de la testosterona de la humanidad, y haciendo un movimiento de brazo como si fuera Dr. Fate de DC Comics por el símbolo. Y miren esto, Tesla lo encerró en una jaula de Faraday llamada prisión de los dioses. Yo la llamaré el Matamoscas 3000. Y miren esto, Tesla usando el electromagnetismo empieza a levitar de forma ultra épica, mega épica, simplemente qué épico. Y Tesla dice que en esta prisión el único macho de verdad soy yo. Arriba en un techo como un gato está Nostradamus, el trapecio vidente, diciendo que es una bonita ilusión, así todo, ya saben, bien trapecístico. En la grada todo como que what, qué épico es Don Rey Papucho Tesla sin su bigote del infinito, y una que otra gritando diciendo: Tesla, hazme un hijo ya. El Don Patente Edison dice que Tesla en vida fue investigado por el FBI, la CIA y la KGB para obtener los inventos de él, porque Tesla diseñó las super armas y una en específico, el sueño de toda la humanidad, la antigravedad. Pero como no tenía un material especial para poder hacerlo bien en la Tierra, él ahora lo puede hacer con Gondul. Pero aquí te preguntas, ¿por qué los norteamericanos y los soviéticos no pudieron controlar sus inventos? Pues
fue porque él nunca lo plasmó en papel, siempre estuvo en su mente. Y con Gondul por fin lo hace realidad. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el único que entiende cómo funciona al 100% el proceso de la antigravedad es el papucho Tesla, el Newton Raptor, que lo ayudó con el diseño, que es ultra mega épico. El Mosca dice, qué prisión tan cariñosita, y Tesla le dice, aquí te tengo tu cariñito, y lanza un ultra truabacazo. Y miren esto, el Mosca fue herido en su hombro izquierdo. ¡Oh, sí! ¡Por fin justicia! ¿Pero por qué lo hirió? Pues te cuento que Tesla en un solo paso alcanzó su velocidad máxima. El ultra mega macho de Nikola Papucho Tesla empieza a moverse a alta velocidad alrededor de Belze. Le está bailando sabroso, pero el Mosca ataca y está a punto de golpear a Tesla cuando de repente miren quién habla. Geir dice que todo se acabó. ¿Saben qué significa, Así es, apoyó a Belzebú. Tesla, tienes la ventaja, aprovéchala, porque pasó lo mismo con Ahun. Geir dijo que se acabó creyendo que perdía a Buda y ya saben el final. Belzebú ataca, pero Iron Macho Tesla esquiva y usa la técnica de Mr. Bison de Street Fighter y tiene como nombres Surprise Modo y revienta al Mosca. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo le esquivó? Pues te cuento que él usa la técnica patentada Tesla Steps, movimientos inspirados en Michael Jackson. Claro que los nombres están como bien rebuscados. Tesla sigue moviéndose bailando una danza de truabacazo con mucha estilo, elegancia, poder y testo, mucha testo. El Mosca, como todo arrogante, le dice que él jamás le hará daño ni su baile patético, y Tesla dice, usted no aprende, ¿verdad? Queda entonces demostrado, y empieza a sonar BGF, Division de Doom, a todo volumen. Tesla modo Doom Slayer. Ahora entenderás el verdadero poder de la humanidad. Y hace el Kyoken lanzando un montón de luz. Y de la nada, como teletransportación detrás de Belze. ¿Nani? Y tenga un super truabacazo. Le dio al Mosca directo para que aprenda a respetar. Todos se preguntan qué pasó, pero no se preocupen. Aquí Newton Raptor les explica. Nuestro protagonista murió en el año 43. Vivió casi 87 años. Los norteamericanos encontraron unas notas ultra secretas, un experimento que Tesla dejó escrito y decidieron ponerla a prueba en una misión llamada Experimento Filadelfia. Consistía en hacer invisible a un barco de radares. El barco estaba lleno de bobinas de Tesla y cuando la accionaron se creó una malla eléctrica que teletransportó el barco a más de 600 kilómetros. El experimento salió mal, ya que los tripulantes se fusionaron con el barco porque toda la materia se teletransportó sin medidas contra la fusión del mismo. Ahora, este experimento sí fue real, pero no en ese caso de la teletransportación, solo es un mito. Volvamos a la arena. El super papucho Tesla manda a volar al Mosca para que aprenda a respetar. Le dio un truabacazo bien dado. Resultado, el Mosca se está reventado, herido. Toma lo tuyo por soberbio. Ya sí, la ropa se reventó, pero solo el torso. Épico. Tesla llamó a este ataque deformación de Tesla. Señor Tesla, mejor déjeme los nombres a mí de los ataques. Yo me encargo y los patento a su nombre. Sí, mejor. El Mosca dice algo interesante. ¿Sabes qué, compa? Mejor me rindo y pedimos 3 de asada. Yo invito. Pero también dice que esa técnica tiene 3 restricciones muy importantes. Y bueno, él explicó lo obvio. El tiempo de la recarga, la caja de energía para hacer los movimientos limitados y la teletransportación con ayuda de su flujo de energía con la jaula. Pero, se dio cuenta de que Tesla solo puede activar un número de veces muy limitada porque la armadura no tiene infinidad de energía y aguante. Tesla le da la razón. Fuera de la caja no podría volar y aumentar su velocidad o teletransportarse, pero lo dice bien relajado. Y es porque dentro de la caja existen partículas cargadas que usa a su favor llamadas partículas Super Tesla. Dios mío, este autor hizo un nombre rebuscado, Es lógico que al tener una sincronización de las partículas con su traje puede teletransportarse, pero eso significa que una bobina por exceso de deformación se destruye. Pero él dice, ¿qué rayos? Tengo más bobinas, aunque me destruya yo mismo con la Valquiria, dice el poderoso testosterónico. Con esto alcanzará para partirte la madre. El Mosca se levanta creyendo que solo fue un rasguño, pero vea, bota sangre, daño fue profundo y él se preocupa. Y otra vez, pasado del Moscas. ¿Cuándo el pasado de Tesla? Yo creo que será al final. Ahora recuerda cuando Hades el elegante le partía a su madre y Belze se intentó enfrentar a él porque quería morir. Hades saca su lanza y le dice, vea, el único ser del inframundo con elegancia aceptado por el fandom de la nada soy yo. Nada de demonios emo. Belze está mega deprimido y por eso busca problemas al rey Hades. Este último le da tremendo truabacazo rompe estructuras que a Belze lo usa como herramienta de demolición. Lo reventó con ganas. El Belze, al verse derrotado, le dice a Hades que por fin podrá morir, que es lo que más desea. El Emo le dice a Hades que él no puede morir por su propia mano a causa de la magia de Lilithut, que este se manifiesta por un tatuaje
tatuaje en su pecho. Hades lo mira y le dice, bueno, tú eres pendejo. Tienes tremendo poder y lo desperdicia. Eso es más una bendición. Aprende a vivir, aprovecha la oportunidad para algún objetivo específico. Y este demonio comprendió el por qué Lilith le dio esa habilidad y empieza a aceptar su destino, el moscoso. Mucho tiempo después, Hades estaba jugando ajedrez con una cacatúa. ¡Oh, qué épico! La cacatúa es toda una pro. El Belce le dice a Hades cuando lo vio que él ha pensado mucho y que sí quiere morir, pero primero va a vivir de forma muy miserable. Así el final será destruido de la forma más dolorosa posible. Hades como que, ¿what? Este men de verdad sí que tiene problemas mentales. Le da el bastón con la carabela que todos conocemos y así se termina este flashback. Y qué bueno porque ya ha tenido demasiados. De vuelta a la pelea, el papucho de Tesla sigue atacando y Belce está en modo defensa. Este dice algo interesante. Su propósito es destruir a la humanidad y activa el cráneo. Un gran poder empieza a surgir. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues te voy a explicar. Cuando se unen las dos facetas de Belce, de dos culturas distintas, crea una oscuridad que según los cananeos absorberá toda la tierra. Y mira esto, ojo al dato, hasta Zeus se preocupa por la poderosa energía que Belce va a lanzar. Me recordó mucho a Kaiosama. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Una gran esfera de oscuridad total absorbe toda la arena. Oh my god, qué épico. La esfera estalla de forma muy agresiva, generando una gran onda de poder. La arena queda totalmente destruida como consecuencia, pero no solo eso. Mira esto, el rey Tesla, como todo un ultrapasado mega macho pecho de espartano lomo de adamantium, sobrevivió a ese ataque destruye dioses, pero no le salió barato, está muy herido. La luz de la humanidad se está agotando, no puede ser. Pero para este ataque te voy a contar que esta es la segunda vez que usa una de sus movidas. Oh, por Dios, no. No, God! No, God, please, no! 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 Y te voy a contar una historia. Este ataque utilizó Belce, la primera vez lo usó para destruir un mega demonio gigante parecido a lo que aparecen en Doom Eternal. Solo Hades lo vio en acción, por lo cual era un mito por su poder. Incluso los mismos dioses le temen, pero no fue barato tampoco para su portador. Belce también está totalmente destrozado, pero los cálculos de Belce fallaron, porque esta vez el rey Tesla sigue vivo. Y fue porque, como le comenté, sacrificó otra de sus bobinas, otro cartucho de vida, pero funcionó, detuvo parcialmente el poder destructivo. Oh, pero que ultra mega macho es Nikola Tesla. El Mosca le dice que es el fin, que se prepare, pero Tesla se ríe, ya saben, risa de macho, y le dice que la humanidad jamás va a prevalecer. Y aquí viene el único flashback que es aceptable. Miren esto, Nikola Tesla de chiquito. ¡Ay, pero qué ternura! Este se dedicaba con su hermano Dane Tesla, que es también todo un papucho, a crear y construir cosas de ciencia. Ya saben que ellos son amantes de este campo. En este recuerdo hablan de la importancia de aceptar los errores y los fracasos para obtener el éxito total. Óigame, pero qué épico. Tesla desde esa edad ya podía entender y estaba súper avanzado en la ciencia. Y mira esto, al igual que su hermano, creen en Dios verdadero. Grande Tesla y su hermano. Y su hermano es su mejor amigo y confidente. Él era feliz, pero pasa algo. El hermano una noche fue a un molino que construía, pero no volvió después de mucho tiempo. Tesla corrió a buscarlo y encuentra algo horripilante. Su hermano fue impactado por un rayo de hielo. Es inútil, quiero llorar, pero soy muy macho. Y el hermano de Tesla se fue con San Pedro mamadísimo en el cielo de la Testo a entrenar y seguir diseñando. Tesla quedó marcado, destruido, pero siguió luchando en la ciencia. Su hermano fue olvidado con el tiempo, pero le siguió trabajando para conmemorar su memoria. 6 años después de esa tragedia, terminó el supermolino de su hermano, teniendo ya 11 años. Es todo un tremendo papucho, genio. Y así siguió por el resto de su vida, investigando, creando, ayudando a la humanidad, siendo el más grande de los grandes. Incluso cuando fue llevado al cielo de la testosterona con San Pedro mamadísimo, lo pidieron prestado para el Valhalla a seguir su ciencia. ¡Oh, qué épico! Volviendo a la arena, Nikola Tesla está herido, pero subió la testosterona, toma una pose épica, que mucho lo comparamos y recordamos al gran Adán, y dice, la humanidad jamás perecerá, jamás va a ser destruida, nosotros somos uno. ¡Oh, pero qué épico! ¿Por qué me excita tanto?
Y ojo al dato, ya con esto el autor nos está diciendo mucho, prepárense. La cuestión es que solo le queda una sola bobina, la del pecho. La pelea sigue su curso, le dan durísimo. Tesla lanza un super mega tramacazo usando un portal dimensional en el que su brazo sale por otra parte y toma lo tuyo, perro. Tesla lanza otro mega ataque, pero lastimosamente el brazo de Tesla fue destruido por un bloqueo y contraataque eficaz de Belze. Y oh por Dios, no puede ser. Tesla fue herido gravemente por esta técnica de base, teniendo heridas fatales en el que este hombre, que ojo al dato, no es guerrero, es solo un ingeniero y científico e inventor, no pudo soportar más. Era lógico, y empieza a desintegrarse lentamente, pero con una gran sonrisa en su rostro diciendo que ha logrado lo que muchos no han podido demostrar, el verdadero valor de la humanidad, más allá de los confines del universo. ¡Viva la ciencia humana! Todos en la grada están gritando el nombre de Tesla con una tristeza y llorando, pero a la misma vez con una emoción y con mucho entusiasmo, porque este hombre lo volvió a hacer. No importa si pierden el presente con el demonio romantizado, pero el futuro es de la humanidad. Ya pasó una vez en la Tierra, ahora volverá a pasar. Adiós, mi amigo Tesla. Que la fuerza de la testosterona, los músculos y la waifu te acompañe. Yo personalmente, YouTube Reactor, te espero acá en el gimnasio de San Pedro Mamadísimo, en el cielo de la testosterona, para seguir tu investigación. Y de paso seguimos entrenando músculo. No te irás al vacío infinito. Ya hice ese arreglo con Zeus. Así que todos escriban en la caja de comentarios: grande Tesla, gracias por tus investigaciones sobre la ciencia y la electricidad de la conexión inalámbrica y por el sistema de generación que alimenta el dispositivo con la que estamos viendo este video. Yo no estoy llorando, ustedes es los que están llorando. Todos estos ninjas pelando cebolla cerca de mis ojos, lárguense. Hombre llorando. Y ojo el dato, aún así todavía quedan 4 que van a vengar esto. El ultra mega mamadísimo, el Rey Leónidas con sus músculos rompecaras, el Rey basado, Simo sin lag Haya. Oh, pero qué épico el Simo Haya, ese nunca falla. El tres piernas Rasputin, bulto inmortal, y el trapecio vidente Nostradamus, alias el Nostrapito. Y bueno, mis amigos, el autor ha decidido quién es el ganador. Esta pelea fue muy reñida. Si tan solo en la anterior pelea el autor dejara de darle victorias a los asiáticos, tal vez aquí, en este final, sería diferente. Aún así, como amante de la ciencia, ingeniero de profesión y creyente del gimnasio de San Pedro Mamadísimo en el cielo de la testo, como gran creyente de Doom Slayer, los demonios siempre serán nuestros enemigos. Seguiré siendo fan de Nikola Tesla en la realidad, en cualquier realidad alterna inventada por cualquier autor. Simplemente grande Tesla. Gracias a este artista por hacer recordar a este hombre tan importante para la ciencia y la ingeniería. Estaré leyendo los comentarios, no se te olvide escribir grande Tesla, porque si no el rey basado Yujiro Hama irá a tu casa a romperte la cara a domicilio y no será amistoso, así que ya sabes. Si te gustó este video, no se te olvide dar like, suscribirte al canal, hundir en la campanita y así no poder perderte ninguno de los videos que van a estar en extremo épicos. Muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima y adiós.